Hoy tendremos la primera parte de la conferencia 395 de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica. Primera parte porque hay bastantes aún por mostrar. Y la de hoy no es precisamente la que sea sumamente agradable, pero es la que nos va a mostrar cómo está el mundo. Pues empezamos con la primera de las noticias que hoy evidentemente es esa primera parte que no es nada agradable. Empezamos con crisis. El Banco Central de Rusia admite la posibilidad de una crisis económica global similar a la de 2008, evidentemente por las tensiones geopolíticas y la fragmentación de la economía global. El Banco Central Europeo no descarta que la eurozona entre en recesión técnica. Fijaos que es una tras otra, y esto son noticias de mediados de agosto en adelante. La FED avisa de que habrá algo de dolor para empresas y hogares por las subidas de tipos, una tras otra. El Euribor se dispara hasta el 1,249% y marca un nuevo máximo en las hipotecas, el más alto en una década. La policía británica se prepara para un aumento de la criminalidad y posibles disturbios sociales ante el elevado costo de vida. Y mira por dónde, ya en Alemania han empezado a ver las primeras manifestaciones también por lo mismo. El gigante energético Uniper sobre la crisis en Europa. Lo peor está por venir. Tras el cese de suministros de gas ruso mediante el Nord Stream 1, la situación se podría agravar drásticamente. Mirad qué nos dicen. Durante el próximo otoño e invierno boreal se puede esperar el empeoramiento de la situación energética en Europa y en Alemania en particular, constató Klaus-Dieter Maubach, director ejecutivo de la empresa Uniper. La causa principal es la incertidumbre respecto al precio del gas y las entregas desde Rusia. Lo he dicho muchas veces este año, también explicándolo a los políticos. Lo peor todavía está por venir, dijo Maubach este martes a la CNBC durante el foro Gastech en Milán. Lo que vemos en el mercado al por mayor es que el precio del gas subió 20 veces, comparado con lo que vimos hace 2 años, agregó comentando que esta situación debe ser corregida. Y luego añade, ahora según Maubach la cooperación con Rusia está rota y no creo que la podamos recuperar en las próximas semanas, meses y años. Vaya declaraciones, ¿eh? En fin, que ya veis lo que se avecina. Y dejamos la parte de tema de crisis, que ya estamos en ella y se ve venir aún mucha más, y vamos a otras noticias que tampoco es que sean sumamente agradables. Pero es que esta es la situación del mundo. En Europa, concretamente en Montenegro, un tiroteo deja al menos 11 muertos y 6 heridos. Y ahora en Latinoamérica, empezamos por México. Más de 10 muertos, incluidos 4 periodistas, en una serie de ataques armados en el norte de este país. Balacera entre grupos criminales deja 8 muertos en el estado mexicano de Michoacán. Encuentran 2 cabezas humanas y un cuerpo decapitado en el estado mexicano de Colima. Hallan en Jalisco varios cadáveres desmembrados en el interior de bolsas de plástico. 4 muertos, incluido un exalcalde, durante un tiroteo en un campo deportivo en un municipio mexicano. Casi nada, ¿eh? Y todo esto en unos cuantos días. Ecuador. Al menos 5 muertos y 17 heridos por una explosión terrorista, también en ese país, sí, casi nada, ¿eh? Registran una balacera en Ecuador y las autoridades confirman al menos 3 personas asesinadas. Y en Colombia, en Bogotá abren una investigación tras hallar a 4 personas asesinadas en una autopista.
Asesinan a 3 jóvenes en una nueva masacre en el noroeste de Colombia. 2 nuevas masacres en Colombia dejan 6 víctimas mortales. Reportan una nueva masacre en Colombia que dejó 4 muertos. Un policía sobrevive a un atentado en Colombia que costó la vida a 7 agentes. Vaya, qué panoramas. Pues ahora Argentina. Confirman que a bebés recién nacidos los mataron intencionalmente en un hospital público. La justicia detuvo a una enfermera e investiga si tuvo cómplices. La justicia argentina confirmó que 2 de los 5 bebés que fallecieron en extrañas circunstancias en un hospital público murieron porque les inyectaron potasio a propósito, lo que ha profundizado la conmoción por este caso. Hasta ahora, una enfermera es la principal sospechosa de un crimen que podría haber provocado la muerte de hasta 13 bebés sanos, sin patologías previas de ellos ni de las madres y sin ningún tipo de complicación. La mujer se encuentra detenida. Bien, no sé si habrá cantado o qué, no lo sé, pero desde luego son cosas estremecedoras. ¿Con qué objetivo se ha hecho esto? En fin. Y ahora Guatemala. Asesinan a tiros a 4 personas, entre ellas una mujer embarazada en una vivienda. Bueno, vaya panoramas estamos viendo, ¿no? Pues ahora aún hay más. Accidentes. 8 migrantes de varias nacionalidades mueren en un accidente de tráfico en México, entre ellos 3 niños. Turquía suma 34 muertos en 2 accidentes de tránsito. Al menos 16 muertos y 4 heridos al chocar un minibús y 2 camiones en el sur de Rusia. Un muerto y 9 desaparecidos tras estrellarse un hidroavión en Estados Unidos. Y muerte de la familia Griezmann. Al avión se le perdió la pista cuando sobrevolaba Toledo, en España. Iban 4 personas, pues se acabó. Y más desgracias. Asciende a 6 el número de muertos por la explosión en un centro comercial de Ereván, en Armenia, es la capital. Mueren 5 peregrinos al derrumbarse parte de un santuario chiita en Irak. Mueren 6 miembros de una familia tras un resbalón al hacerse un selfie en una cascada. Desde luego es que hay muertes que algunos se las buscan, ¿eh? Mueren 6 turistas mientras escalaban el volcán activo más alto de Eurasia. Y ahora migrantes. Encuentran 8 migrantes muertos mientras intentaban cruzar el río de la frontera entre México y Estados Unidos. Pestes. La Comisión Europea avisa de la posible necesidad de volver a usar mascarillas pronto. Ya empezamos, ¿eh? Lluvias e inundaciones. Solo os voy a mostrar algunas, porque ha habido a montones y en muy diversos lugares. Aumenta a 14 el número de muertos por las fuertes lluvias en Corea del Sur. En Sonora, México, 3 personas fallecieron a causa de las intensas lluvias. Inundación en el noroeste de China deja más de una decena de muertos y varios desaparecidos. Asciende a 5 el número de muertos por las fuertes tormentas en Córcega. Al menos 7 muertos y decenas de heridos en Francia e Italia por vientos huracanados y tormentas eléctricas. Asciende a más de 50 la cifra de muertos por inundaciones en la India. Pakistán pide ayuda internacional tras unas graves inundaciones con más de 1000 muertos y millones de afectados. Ahora incendios. Hallan restos de 4 personas en la zona del incendio en Matanzas, otras 10 siguen desaparecidas en Cuba. Al menos 41 muertos y 14 heridos en un incendio en una iglesia en El Cairo. Los incendios calcinan en una década más de 1 millón de hectáreas en España y apenas se han reforestado 130.000. Recuperan los cadáveres de 12 personas que murieron en un incendio doméstico en Guatemala. Al menos 2 muertos por un incendio forestal en California que arrasa más de 280 hectáreas. 12 muertos y 7 heridos en el incendio de un gran karaoke de 3 plantas. En Vietnam. Y hay sequías al mismo tiempo, hay de todo. Ríos secos, restricciones de agua, la sequía asola Europa y Estados Unidos. ¿Cuál es la situación y qué medidas extremas está tomando cada país? Pues bueno, y encima luego van destapando que parece ser que han habido centrales que han soltado agua por el tema del precio de la electricidad. En fin, que aquí se junta todo, ya lo veis. Y ahora terremotos. Un terremoto en el noreste de Afganistán deja varios muertos. Un sismo de magnitud 5,3 sacudió la madrugada de este lunes, 5 de septiembre, el noreste de Afganistán, causando la muerte de al menos 8 personas y dejando varios heridos. Según informan autoridades locales, el número de víctimas podría aumentar en las próximas horas.
Un potente terremoto de 6,8 sacude la provincia china de Sichuan. Al menos 21 personas murieron y más de 30 han resultado heridas durante este terremoto. Un terremoto en la provincia china de Sichuan deja más de 60 muertos. Fijaos que esto es noticia del 6 y esto de ayer, y cómo se han incrementado ya la cantidad de víctimas. ¿Y granizo? Pues esto pasó aquí, en nuestra provincia de Girona, concretamente en la Bisbal d'Empordà. Muere un bebé de 20 meses tras sufrir un golpe en la cabeza por una bola de granizo. Y las imágenes fueron, no me refiero ya a este caso en concreto, sino de lo que aconteció en los vehículos, en los techos, en tantos lugares, destrozos brutales. Y ya veis qué tamaño, qué tamaño. Pues ahora quizás alguno debería pensar en cómo será la plaga final, una de las 7 finales, en que cada granizo que va a caer, cada bolita de granizo, lo de bolita lo pongo entre comillas, va a pesar unos 34 kilos, casi nada. ¿Os imagináis lo que va a ser eso? Y con la potencia que cae y la cantidad, pues aún el Señor está teniendo misericordia a pesar de todo, porque si no, todo esto ya se hubiese acabado. ¿Estáis viendo la cantidad de desgracias, muertes, asesinatos, de todo lo que estamos mostrando en días? Es brutal. ¿De verdad alguien piensa que este mundo puede seguir así mucho tiempo? Nadie ve venir que esto está llegando a un clímax en todos los sentidos, porque hoy estamos tratando este tipo de noticias, pero aún nos quedan segunda y tercera parte, y no sé si cuarta, en la cual mostraremos aún más noticias distintas de estas, que tienen que ver con otros ámbitos, pero que nos van a llevar a la misma conclusión. El Señor viene, vaya que sí viene, y pondrá punto y final a todo esto. Pero aún hay más. Tifón. El tifón Hinnamnor deja 7 muertos en un aparcamiento inundado en Corea del Sur. Y en Canadá, al menos 10 muertos y 15 heridos en un apuñalamiento múltiple. Precisamente ayer mismo encontraron a uno de estos 2 hermanos que parece ser que entre ellos tuvieron una pelea y uno mató al otro. Y el que queda está huido y no saben aún dónde. Y no se sabe el por qué. Matar por matar. Estados Unidos, noticias también de allí. Recordad esto, el escritor Salman Rushdie, apuñalado en el cuello durante un acto en Nueva York. Ya sabéis que él escribió los versos satánicos, que hablaba sobre Mahoma, el Corán, etc. Irán lo sentenció a muerte, eso era hace muchos años, y ahora casi cumplen su objetivo, casi, porque se ha salido. Detenido un niño por disparar y matar a una madre y a sus 2 hijos de 1 y 4 años. Ya me diréis qué plan, 3 muertos y varios heridos por tiroteos en Baltimore y Washington, D.C. Y ahora para Israel también una serie de noticias. Muere un palestino por disparos israelíes tras intentar apuñalar a unos agentes. Estados Unidos condena el atentado en Jerusalén con 5 estadounidenses heridos porque dispararon contra un autobús cerca de la ciudad vieja de Jerusalén. ¿Por qué los funcionarios de Hezbollah se reunieron con Jumblat? ¿Es otro indicio de las intenciones del grupo de iniciar un conflicto militar con Israel? Otra indicación de las intenciones de Hezbollah de iniciar una guerra si las negociaciones marítimas fracasan. Israel comienza a extraer gas de Karish en septiembre. Mirad qué llegan a decir con esto. El 11 de agosto se llevó a cabo una reunión entre Walid Jumblat, líder de la facción drusa en el Líbano, que no es considerada parte de Hezbollah, y altos funcionarios de Hezbollah, Waqif Safa, responsable de la unidad de coordinación y enlace en el Consejo Ejecutivo y el hombre para las tareas especiales de Nasrallah, y Hossein Khalil, miembro del Consejo de la Shura y su asesor político y confidente cercano de Nasrallah. La reunión se realizó, entre otras cosas, en el contexto de las negociaciones marítimas y las declaraciones amenazas de Hezbollah sobre el tema. Los funcionarios de Hezbollah aparentemente transmitieron un mensaje a Jumblat que, si Israel no cumple con las demandas del Líbano, entonces crece la posibilidad de una guerra con el Estado judío. El estatus de alto nivel de los funcionarios de Hezbollah que asistieron a la reunión sugiere la gran importancia de la reunión a los ojos de Nasrallah.
Aparentemente esto es parte de la campaña de Hezbollah para preparar a la opinión pública libanesa para la guerra con Israel y el intento de Nasrallah de obtener el apoyo de los drusos o al menos garantizar que permanezcan pasivos y no se opongan a las intenciones y actividades de Hezbollah que se está preparando contra Israel. En nuestra opinión, esta es otra indicación de las intenciones y el deseo de Hezbollah de iniciar un conflicto militar con Israel si las negociaciones marítimas fracasan e Israel comienza a extraer gas de la plataforma de gas Karish en septiembre de 2022. Vaya panoramas, ¿eh? Y mira por dónde que hay en juego extracción de gas. Y al final tantas guerras van por lo mismo, gas, petróleo. Pero claro, aquí se juntan muchas más cosas, evidentemente. Más noticias para Israel, un palestino muerto por fuego israelí durante enfrentamientos en Samaria. Benny Gantz, un ataque de Hezbollah a las plataformas marinas de Israel podría disparar una guerra. La advertencia se produjo en medio de largas negociaciones entre Líbano e Israel para resolver una disputa sobre su frontera marítima. ¿Estallará esa guerra? Veremos. Pero vaya panoramas, ¿eh? Muere una niña en Gaza debido a la explosión de armas en la casa de un terrorista. Vaya. Soldado israelí herido en un atentado en Hebrón, el terrorista fue abatido. Hamás ejecuta 5 palestinos en Gaza, 2 por colaborar con Israel. Y después de ver todo esto tan concentrado, una noticia tras otra y ninguna de agradable, viendo cómo está este panorama en todo el mundo, porque prácticamente todo está así, y ahora peor que nunca, bueno, está llegando como en los tiempos de Noé, recordad, se llegaría al mismo nivel prácticamente, y entonces vendría el fin como vino entonces. Pero ahora viene la segunda venida de Jesús con todo lo que va a implicar, pero antes aún va a ser todo mucho peor. Sí, algunos me dirán, es un pájaro de mal agüero. Sí, pájaro de mal agüero. Las profecías se están cumpliendo delante de nuestras narices y quien no quiera verlo, lo siento por él. Pero el panorama es el que es y por desgracia la mayor parte de gente ignora la profecía bíblica porque la Biblia se ha puesto a la altura de una colilla pisoteada en el suelo, despreciada absolutamente, malinterpretada. Bueno, pues, ¿qué podemos esperar? Que la gente no sepa la verdad. Vaya faena tenemos por delante para advertir a la gente que todo esto estaba escrito, pero que esto para muchos va a terminar pero que muy mal, evidentemente. Para el pueblo de Dios, encima, persecución a muerte, también. Pero para algunos va a terminar muy bien, porque la venida de Cristo dará a cada uno conforme a sus obras. Vaya que se lo va a dar. Y unos serán salvos por la eternidad y otros todo lo contrario. Concluimos con esta cita de Ellen White, extraída de Eventos de los Últimos Días, página 242, cuando habla de las 7 últimas plagas y los impíos, el gran tiempo de angustia. Dice el subtítulo, serán derramadas las copas de la ira de Dios. Ella escribió en 1894 esta cita que está extraída de Testimonios para los Ministros, página 182, y que dice: el mundo pronto ha de ser abandonado por el ángel de la misericordia, y las últimas 7 plagas han de ser derramadas. Los rayos de la ira de Dios pronto han de caer, y cuando Él comience a castigar a los transgresores, no habrá tregua hasta el fin. Sí, porque ahora aún hay mitigación, hay misericordia, si no todo esto ya hubiese estado aniquilado. Y el Señor aún permite que vayan pasando desgracias para que la gente empiece a razonar, a pensar que esto no es solo esta vida y se acabó, que hay algo más, que Dios existe, que quiere nuestra salvación, que Cristo vino aquí a morir para salvarnos, para redimirnos, para acabar con el gran enemigo, no solo del cielo, sino también de la humanidad y de todo el universo, para acabar con Satanás y sus ángeles caídos que están causando, a través de lo que ellos mismos hacen y de tantas personas a las que someten como quieren, para generar el desastre,
la desgracia. Y el Señor aún permite que esto acontezca para que muchos empiecen a pensar y se acerquen a Él. Y aún y así, ¿cuántos veis que se planteen, por más que vean que el mundo está hecho un desastre y que va de mal en peor, que hay que seguir al Señor y buscar la verdad? ¿Cuántos aún piensan en pasárselo tan bien como puedan, haciendo las 1001, o quizás no tantas cosas malas, pero solo pasárselo bien? ¿Y luego qué? ¿En serio? ¿En serio esto es lo máximo que da de mente una persona ya en la actualidad? Pues el Señor tiene que seguir permitiendo que las desgracias pasen, para que cuando vaya afectando más de cerca a cada uno, alguno al menos recapacite, busque la verdad, y si la busca la va a hallar, si lo hace de todo corazón. Y así podrá ser salvo. Pero todo esto se está acabando, y las plagas van a venir. Jesús regresa en 2031, sí, pero las plagas empiezan a caer un año antes. ¿Os imagináis cómo estará todo cuando Cristo vuelva? No solo no hallará fe en la tierra prácticamente, sino que la tierra cómo va a quedar. Y cuando venga Él, ya sabéis lo que va a pasar, fuego consumidor. Pero Dios va a salvar a los suyos y va a resucitar a los suyos de todas las épocas para ser salvos por la eternidad. ¿En qué parte queréis estar? ¿En los que estarán felices al ver el retorno de Cristo, o de aquellos que pedirán a las peñas y a los montes, caed sobre nosotros y escondednos de la gloria de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero? ¿De qué lado queréis estar? Una vez más, mirad las conferencias si podéis en orden. Aquí tenéis la web, esta es la antigua, hay también la nueva. Aquí está todo puesto en orden, dadas desde el inicio, la primera, hasta la última. Si vais haciendo esto, os vais a dar cuenta cómo tantas cosas dichas ya se han cumplido y qué pocas quedan por acontecer. Y seguiréis viendo lo que hay en este mundo, un engaño brutal hecho por Satanás para llevarse a cuantos más mejor con él. Y también recordad, tenéis los estudios bíblicos. No me importa la creencia que tengáis, no me importa si sois verdaderos buscadores de la verdad, porque luego lo que haréis es ir a ver los estudios bíblicos que aparecen aquí en una de estas pestañas, y podréis verlo desde el primero al último, que tampoco hay tantísimos, y que son la base doctrinal de la sana doctrina. Y así sabréis si estáis en la verdad o estáis en el error, o os han engañado, os han mentido, y podréis prepararos para aceptarla y dar el mensaje de salvación al mundo, el mensaje del cuarto ángel, el último. No vale el decir, oh, yo pensaba, yo creía, y con eso me quedo. No vale el orgullo de decir, no, yo seguro que estoy en la verdad, y tú no. Comprobadlo. Comprobadlo si tenéis valor, porque si no sois unos gallinacios, unos cobardes, que ante Dios eso no os va a salvar. De nada sirve que empecéis a ver noticias, porque mira, así me informo. ¿De qué te va a servir eso si no quieres seguir al Señor de todo corazón en toda la verdad? Te vas a perder igual, cuando además Dios te ha dado la oportunidad y te ha llevado hasta aquí para que lo veas, lo compruebes, lo aceptes y lo sigas. De nada sirve decir, yo ya sigo al Señor. Recordad que el Señor dijo algo, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y antes habían dicho, pero no hicimos en tu nombre esto y lo otro y lo demás allá. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Nuestra justicia propia es un asco. ¿Nos mentalizamos ya con eso? Cristo vino a salvarnos, pero nosotros hemos de poner nuestra parte. Y nuestra parte es seguirlo en la verdad y de todo corazón. Y Dios hará el resto, sin lugar a dudas. Recordad también que hay un apartado donde podéis encontrar los grupos que hay, los contactos, para que veáis si tenéis a alguien cerca para poderos congregar. Lo veis aquí en una pestaña también. Pues miradlo, quizás tendréis a alguien cerca
y estaréis en el mismo sentir. Pues nada, nosotros terminamos aquí. Pronto, si Dios quiere, la segunda parte. Y eso sí, gracias a todos aquellos que colaboráis para que podamos seguir haciendo esto y dar el mensaje de advertencia al mundo cada vez más, hasta que llegue literalmente a todo el mundo. Y entonces vendrá el fin. Y el Señor ya lo cuadrará para que así sea. Maranata 2031. Dios os bendiga.